Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo directo en este canal de YouTube que a su vez podéis seguir a través de otras redes sociales como Twitter o X, Twitch, Facebook, LinkedIn, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está más o menos candente de actualidad tanto en España como en Europa, pero antes de empezar con este asunto, que ahora especificaré, aunque el título del directo, recordad que esta es una serie de directos que mes a mes en este canal apadrina la Universidad Francisco Marroquín, universidad que tiene su sede original en Guatemala, fundada en el año 1971 y que desde el año 2018 también tiene sede en Madrid, campus en el que tengo el placer de dar clase desde ese mismo año 2018. Pues bien, la Universidad Francisco Marroquín tiene como misión estatutaria promover la reflexión sobre una sociedad de individuos libres y responsables. Y parte de esa reflexión la promueven a través de muchas iniciativas, por supuesto, pero una pequeña parte a través de este tipo de directo. Además, ahora mismo la universidad también tiene abierto el plazo de inscripción para aquellos que podáis estar interesados en dos másters, en dos programas de posgrado que imparte junto con la Universidad de Tulane, un máster en Management y otro máster en Finanzas. Si os interesa la posibilidad de cursar esos másteres a través de la Universidad Francisco Marroquín en colaboración con la Universidad de Tulane, podéis obtener más información sobre ellos pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o, para quienes no veáis en directo esta entrevista, esta conversación, también nos figurará en el comentario destacado. Pues bien, como digo, hoy vamos a hablar de un tema que está de actualidad en España y en Europa y son pues los 18 primeros meses de mandato, más o menos año y medio, de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sobre todo de la influencia que puede desempeñar en Europa después de estas próximas elecciones europeas. Con qué partidos políticos va a pactar, a quién va a apoyar para presidir la Comisión Europea, cómo puede, por tanto, reorientar la política y la política económica dentro de la Unión Europea, etcétera. Y en medio de este debate, pues en España, estamos en el momento preelectoral, pues el PSOE, por ejemplo, ha enseñado sus cartas señalando a Meloni, primera ministra de Italia, con la que Pedro Sánchez se reunía muy afablemente hace unos pocos meses, incluso entre abrazos y risas, ha calificado a Giorgia Meloni de fascista. Entonces vamos a hablar sobre Meloni, sobre su ideología, sobre lo que ha hecho y sobre lo que puede terminar haciendo o no en la Unión Europea. Y para eso hemos traído a Massimo Bassetti, doctor en Economía por la Universidad de Roma III, italiano y analista económico que, además de ser italiano, de otros países a los que ha venido haciendo seguimiento continuamente para evaluar su comportamiento coyuntural económico, es Italia. Buenos días, Máximo. Hola, buenos días, Juan Ramón, y gracias por la invitación. Es un placer tenerte por aquí y conversar pues, durante los próximos minutos sobre la figura política, las ideas y también las políticas aplicadas hasta el momento por Giorgia Meloni. Pero por centrar el tiro, para que entendamos a qué me refería con este título del directo, si Giorgia Meloni es fascista, veamos el spot que ha subido a sus redes sociales el Partido Socialista Obrero Español, precisamente sobre Giorgia Meloni y la pretensión, o al menos la posibilidad que ha abierto el líder del Partido Popular en España, Alberto Núñez Feijóo, de pactar en Europa con Giorgia Meloni. Veamos el vídeo y a partir de ahí empezamos a hablar. Quiere pactar con esta gente. Blanquea a estos fascistas. Porque pactará con Giorgia Meloni, que sale de aquí. De este movimiento que adora al dictador Mussolini. La señora Meloni está defendiendo el Estado de Derecho, ha firmado el Pacto Anti-Inmigración o el Pacto de la Migración Europea y se declara pro-europea. También ha rebajado las ayudas a personas vulnerables, ha recortado las pensiones, desmantelado la sanidad pública, prohibido a parejas homosexuales inscribir a sus hijos, permitido presionar a las mujeres que quieren abortar en las clínicas y, aunque Feijóo lo niegue, ha endurecido las medidas contra la inmigración en Italia. ¡Y sí a nuestra civilización! La señora Meloni no es homologable al señor Orbán, por ejemplo, ¿no?
Pues para no serlo, bien que compartieron cartel y pantalla en el acto de sus socios de Vox. Feijóo ya no se oculta y le tiende la mano al fascismo. Bueno, pues con esta percha empecemos a hablar. Meloni viene del fascismo, es a día de hoy fascismo. ¿Cómo calificarías la ideología de Meloni? Bueno, digamos que la ideología de Meloni es en un cuadro de pensamiento político más general un conservadurismo nacionalista. Por ejemplo, si quisiéramos hacer referencia a algún autor para, digamos, encuadrarla, darle un marco politológico, podría ser lo que, por ejemplo, Yoram Mazzoni llama el nacionalismo, entendido como punto medio entre la tribu y lo que él viene a llamar el imperio, y que efectivamente que se traduce en la colectividad nacional. Pero, digamos, unos cuantos comentarios respecto al video que acabas de enseñar, que podríamos decir que cuanto menos es un overstatement, una exageración, una tergiversación bastante clara. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, es, digamos, de alguna forma el partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, que preside Giorgia Meloni, es un partido que tiene sus raíces en otro partido que tenía raíces post-fascistas, digamos. Hay fascismo, luego hay un partido que se llama el Movimiento Social Italiano, otro que se llama Alianza Nacional y luego Hermanos de Italia. Así que digamos que hay 3 steps antes de llegar a Meloni. El anterior partido, Alianza Nazionale, ya abdicó su presidente, el entonces Gianfranco Fini, ya abdicó, ya negó. De hecho, llegó a decir que el fascismo en muchas de sus manifestaciones era el mal absoluto. Meloni en ningún momento, sobre todo en los últimos años y bueno, en general a lo largo de su vida política, porque pensemos que Meloni tiene 46 años, el fascismo se acabó en el 45 en Italia. Las imágenes de las adunatas fascistas son del 42, 43, me imagino, imágenes de repertorio que el PSOE ha seleccionado. Así que realmente tacharla de fascista es un despropósito, honestamente. Así que, digamos, para dar respuesta a la pregunta de la charla, anticipando un poquito, es rotundamente no. Meloni no es fascista. No es fascista ni siquiera en sus planteamientos, porque claramente hablamos de etiquetas. ¿Qué quiere decir fascismo? Luego tú lo sabes mejor que cualquier otra persona. ¿Qué queremos decir con fascismo? Un movimiento colectivista que quiere controlar, determinar la vida de los individuos u otra cosa. Porque a mí me gustó mucho una definición de Meloni que dio Bloomberg como de capitalismo práctico. Capitalismo práctico. ¿Qué quiere decir? Que en su visión, por un lado, sin lugar a dudas, está un Estado fuerte, protector, el Estado nacional protector, en parte en contraposición al superestado europeo. Por el otro lado, en sus políticas, digamos, se dirigen hacia una aproximación gradual, porque Italia, luego lo hablaremos, pero es un país con muchos problemas estructurales y no se puede, digamos, realmente hacer una revolución out of the blue. Una aproximación gradual a una economía poco más libre, digamos, grandes rasgos. A nivel identitario, en esto, digamos, sí se puede asemejar un poco más a lo que es Vox, porque como Vox en España es, digamos, nacionalista en componentes en general o patriótico, bueno, Meloni también lo es en Italia. Así que digamos que confluyen estas dos ramas ideológicas. Pero a nivel práctico, y yo diría que es una conservadora reformista, con tintes liberales. Si queremos, digamos,
dar todo el cuadro completo. Es un poco... Bueno, ahora veremos lo de los tintes liberales, ¿no? A lo mejor en economía no lo sé. En pero, economía. claro, Sí. en materia social yo creo que no tanto. A ver, al final el término fascista ya ha quedado tan vaporoso Abusado. que es difícil, ¿no? Encontrar una definición que coincida con lo que en el imaginario popular se entiende por fascismo, ¿no? Porque básicamente fascismo pues, es el mal absoluto, ¿no? Que es lo que decía también Fini. Pero claro, uno podría decir, bueno, si el fascismo es nacionalismo más corporativismo más conservadurismo, pues hombre, a lo mejor sí que tiene cierto sentido llamar a Meloni fascista, pero también a la inmensa mayoría de partidos conservadores tradicionales de toda Europa. Ahora, si por fascismo quieres decir totalitarismo en su máxima expresión, pues no. Yo creo que ese es un poco el asunto. Entonces, antes de avanzar, ¿no? Porque has definido a Meloni como nacionalista y quizá desde un punto de vista de algunos de sus discursos o retóricos así sea, pero al mismo tiempo Meloni también es muy europeísta, es decir, no es ni mucho menos euroescéptica. Entonces, casa mal el hecho de decir yo soy nacionalista, que lo que busca es reivindicar la soberanía nacional tanto frente a organismos supranacionales como, que esto muchas veces se olvida frente a cuerpos intermedios, inferiores, que te puedan disputar la soberanía. Pero bueno, en cualquier caso, ahora nos referimos a la Unión Europea. Casa mal, ¿no? Esta idea de soberanía de la nación absoluta e indiscutida con su integración progresiva en la Unión Europea y con, hasta cierto punto, yo creo que con la construcción del proyecto estatal europeo. Pues aquí sí que tenemos que matizar. ¿Por qué? Porque efectivamente Meloni sí que ha tenido una evolución. Antes de ser primera ministra, ella quiere que se le llame primer ministro, y después. Efectivamente su plataforma original era una plataforma más enfrentada a lo que es, digamos, el europeísmo. No era especialmente europeísta, más bien euroescéptico, por lo menos. Es verdad que una vez llegada al poder, una vez llegada a la presidencia, ha moderado muchísimo y de hecho a alguien le echa en cara un cambio radical a 180 grados. Claramente aquí de qué hablamos? Hablamos de que Meloni también busca un protagonismo a nivel europeo. Un protagonismo a nivel europeo, sobre todo ahora en vista de las elecciones del 9 de junio, para poder luego conformar una coalición que excluya el Partido Socialista y que sea conformada por un lado el Partido Popular, que seguramente llegará primero, como primera fuerza. El Partido Popular Europeo, ¿no? Europeo, perdona, correcto. Y por el otro, su grupo, que es el grupo de europeo conservadores y reformistas, y también hay otra incógnita, eventualmente, posiblemente, lo que quedaría de, digamos, identidad del partido identitario de Le Pen y Salvini. Así que ella hoy en día es muy, por esto me gusta la definición de Bloomberg, muy práctico, pragmática. Ha cambiado, sin lugar a dudas, digamos que ha tenido que enfrentarse a la realidad y la realidad te impone unos vínculos que son diferentes a los que tienes cuando estás en la oposición. El europeísmo probablemente, digamos, sea lo que pueda llamar más la atención porque ha sido el giro más radical, pero dentro, digamos, de también una trayectoria personal, política y como de poder, es entendible porque busca una proyección fuerte a nivel europeo. ¿Qué pasa? Pasa que ella no, de momento no quiere desvelar cuál será su estrategia. Claramente ella busca crear esta mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. Incluso ella ha dicho que ella misma tendría uno Spitzenkandidat, o sea, un posible candidato a la presidencia de la Comisión Europea. No quiere decir quién es porque no quiere quemarlo y de forma, me parece, bastante lógica, dice yo no voy a proponer a nadie porque sería simplemente una forma de poner trabas para un eventual acuerdo postelectoral.
Entonces, ella, dado que estamos hablando del tema de Europa, luego vamos más al caso específico de Italia, pero ¿ella qué visión tiene o qué proyecto, si es que tiene alguno, claro, para Europa? ¿Cómo le gustaría que fuera, más que Europa, el Estado europeo, ¿no? La Unión Europea? ¿Qué tipo de rol en el mundo y qué tipo de estructura interna crees que encaja? Porque tampoco habrá desarrollado un plan muy específico, pero ¿crees que encaja en su visión? Bueno, Bloomberg decía capitalista pragmática, yo diría más bien conservadora pragmática, porque bueno, veremos hasta qué punto capitalista, pero bueno, que encaja en su perfil. A nivel de, digamos, de políticas europeas, ella claramente quiere empujar hacia una Europa de las naciones, en la que haya digamos, un mayor peso de los gobiernos, de los estados europeos en detrimento por ejemplo, del Parlamento. Digamos que haya más decisiones que sean pactadas entre estados y no tanto a nivel de Parlamento Europeo. Y esta es una visión que comparte, por ejemplo, con Vox y con claramente otros partidos. Esta, digamos, a nivel estructural... Y que es la visión, no lo olvidemos, porque a mí concretamente esa visión descentralizadora no me desagrada, aunque yo no sea especialmente pro Meloni, pero es la visión de la Unión Europea hace 30 años, quiero decir, tampoco es eso que digamos que pretende implantar un modelo descabellado. Descabellado a dónde nos va a llegar y que nos asomemos al abismo, no, es simplemente desandar parte del proceso de construcción y centralización del Estado europeo que hemos vivido durante las últimas décadas. Correcto, correcto. De hecho, de vez en cuando también hace referencia, paradójicamente, a Thatcher un poquito, ¿no? Digamos, la idea no es precisamente esa, claramente, pero bueno, le da una repasada, digamos, por decirlo de alguna forma. Y en cuanto a las políticas que ella quiere empujar o querría empujar, en caso de que tuviera algún tipo de poder dentro de una eventual mayoría, claramente ella hace mucho hincapié en el control, por ejemplo, de los flujos migratorios. Y eso es algo muy... Tienes que pensar que además sus propuestas políticas son claramente también a la medida de lo que el electorado italiano percibe como problemas. Pues Italia, como España, y de hecho van alternando un año más España, un año más Italia, los flujos, digamos, se van moviendo dependiendo de quién es más laxo o más duro, ¿no? Hacia los flujos migratorios. Italia tiene digamos, importantes flujos migratorios. ¿Y qué pretende hacer con la inmigración? ¿Pretende que sea cero? ¿Pretende reducirla en volumen? ¿Pretende, o qué prioriza, ¿no? Italianizarla, es decir, que el inmigrante adopte, abrace la cultura italiana y que de alguna manera se integre en esa comunidad nacional. ¿Tiene algún tipo de preferencia étnica o respecto al origen del inmigrante? ¿Queremos inmigrantes de aquí pero no de allí? Es decir, ¿cuál es su visión de la inmigración? Pues mira, digamos que ella tiene mucha afinidad, por ejemplo, con Sunak, Rishi Sunak, el premio en inglés. Un poquito la idea es esa, o sea, ella lo que querría lograr es una inmigración que vaya siempre aparejada a una cualificación laboral. Poner cuotas dependiendo de las necesidades del mercado, de lo que la economía italiana pide. Lo que pasa es que, perdona que te corte ahí, la economía italiana también podría pedir inmigrantes no cualificados. Quiero decir que no siempre las necesidades de una economía, sobre todo cuando los nacionales rechazan determinados tipos de trabajos, no siempre las necesidades de una economía son por los trabajadores más cualificados. Muy correcto. Y de hecho digamos, es una de las críticas que le hace, bueno, la oposición. Y es muy correcto porque, por ejemplo, digamos, de forma muy parecida a lo que pasa en España, también en Italia, el trabajo del campo ve muy fuerte y preponderante presencia de inmigrantes, ¿entiendes? Así que eso es verdad. Y también... volviendo a lo que decías antes, ella sí quiere que las personas que vayan a trabajar a Italia
y que entren en el país se asimilen de alguna forma, asimilación. Quiere que aprendan costumbres, por supuesto el idioma, y que de alguna forma adhieran a los que son los valores. Muy a menudo hablando de valores entendido como hábitos, costumbres, idioma, el respeto de las libertades ajenas. Claramente ahí también hay un discurso, ¿no?, de inmigración de origen islámica, musulmana, y ella también hace mucho hincapié en esto, en que haya una relación de reciprocidad. O sea, tú vienes al país, pero aceptas la que son nuestras normas, digamos, sin querer cambiarlas hacia una visión más religiosa, digo. O sea que sí que hay un rechazo por parte de Meloni a la inmigración musulmana, digámoslo así. Digamos, en principio, no digo que la vaya a bloquear al 100%, pero sí sesga su preferencia por la inmigración hacia otros colectivos étnicos. Digamos, de hecho sí, porque también allí, también mirando lo que es la opinión pública italiana, porque ella hay que decir que Meloni es una política muy, muy astuta, muy, muy capaz. Por esto, bueno, ha llegado donde ha llegado. Como Sánchez, dicho sea de paso, pero sí. Sí. No, quiero decir que al final quienes están en el poder y saben manejar los hilos del poder suelen ser astutos. Otra cosa es que sean malvados, pero astutos. No, por supuesto. Y compulsando un poquito, digamos, que es el común sentir de los italianos, ella sabe que, bueno, que sí que también tenemos algunos problemas y que esto, digamos, es bastante transversal, aunque claramente el electorado de centro-derecha sea más duro en este asunto, pero sí que hay, digamos, una oposición o un sentimiento no demasiado favorable a cierto tipo de inmigración, eso sin lugar a dudas. No, y estábamos hablando de inmigración, pero antes de pasar al capítulo económico, dado que, bueno, pues podríamos incluir todo esto en el aspecto de libertades más civiles o no económicas, aunque la inmigración tiene, desde luego, una trascendencia económica incuestionable, pero bueno, por ubicarla dentro de la libertad de movimientos de personas y la libertad de residencia. ¿En qué otros apartados Meloni tiene una visión conservadora, pero a su vez marcadamente antiliberal? Porque uno puede ser conservador y no meterse demasiado en las libertades de los demás. Yo vivo mi vida, lo considero, soy conservador, no digo yo, uno puede hacer ese razonamiento. Sí. Soy conservador, pero respeto que otros vivan su vida de otra manera. Pero en el caso de Meloni hay aspectos de su moralidad que sí pretende, supongo que identificándolos con lo que decías de los valores de Italia, ¿no?, que han de ser compartidos necesariamente por todos, que sí pretende imponer a los demás. Estoy pensando, no sé, algunos aspectos del vídeo del PSOE que, desde mi punto de vista, de manera bastante hipócrita por su parte, por desgracia comparten parte de la agenda de Meloni, pero que sí son ciertos. Por ejemplo, dificultar la inscripción de los hijos de parejas homosexuales o, de manera mucho más clara, la persecución global que pretende emprender contra la maternidad subrogada, que es algo, por cierto, que el PSOE también abraza. Entonces, de este tipo de cosas no tienen una implicación económica tan fuerte, sino que se refieren más a la libertad personal de los individuos. ¿En qué aspectos Meloni adopta posturas frontalmente antiliberales? Mira, lo que pasa en cuanto a la inscripción, por ejemplo, de los hijos de parejas homosexuales, en realidad Meloni no ha tocado nada. Meloni no ha cambiado ni una coma de las leyes que Italia tenía antes de que ella llegara al poder. Allí hubo un problema porque, digamos, que algunos ayuntamientos de Italia decidieron, un poco a margen de la ley o de todas formas en una zona gris, empezar a inscribir los hijos de las parejas homosexuales, pero luego los tribunales, por ejemplo, eso lo anularon. O sea, Meloni claramente, digamos, su ideología la lleva a privilegiar la familia tradicional, hombre, mujer e hijos, claramente, pero luego a nivel práctico no ha introducido ningún tipo de innovación. En cuanto a la posibilidad del matrimonio gay, en Italia no existe el matrimonio gay, no existe.
y tampoco ahí ella ha cambiado nada. A lo mejor se le puede reprochar, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo introduces? ¿Por qué no lo han hecho los otros antes, que han gobernado durante 10 años? O sea, está claro que al menos no hay una involución, ¿no? No hay quizá no hay una involución. No hay un avance, pero tampoco hay una involución. Correcto. Y perdona, Juan Ramón. Gestación subrogada. Yo creo que ese es quizá el apartado donde Meloni sí ha tomado, al menos en cuanto a manifestación pública, porque creo que como medida, si no me equivoco, todavía no ha aprobado nada, pero como discurso público sí ha adoptado una posición más dura y más rotunda, pretendiendo criminalizar este acuerdo legítimo entre partes. Ya lo he defendido en muchas ocasiones. Quien me esté escuchando ahora mismo y no lo sepa, pues puede verlo en el canal. He dedicado varios vídeos a explicarlo. Sí que pretende ya no solo prohibir dentro de Italia la gestación subrogada, que está prohibido, ¿no? Ahí tampoco ha cambiado nada, sino perseguir penalmente a aquellas parejas que vayan, por ejemplo, a Estados Unidos o a otro país extranjero donde la gestación subrogada es legal y tengan sus hijos a través de esta técnica de reproducción asistida. Correcto, lo has dicho perfectamente tú. Es precisamente como has dicho y también ahí, digamos, es un asunto transversal eso, porque como también aquí en España, ahí también, digamos, las diferentes partes políticas no tienen una, digamos, una consistencia total. Digamos que rompe un poquito las dos partes. Sí, totalmente. Quiero decir, en España esa medida te la apoyarían PSOE, Sumar. Bueno, Sumar quizá hay más división interna, pero desde luego PSOE y Podemos te apoyarían esa medida, que para mí sí es, eso sí se podría calificar de fascistada totalmente, y te lo apoyaría también Vox, por ejemplo, en España. El PP, una parte probablemente también, otra parte quizá no, la parte más que ha absorbido a Ciudadanos no, porque Ciudadanos era el único partido que abiertamente estaba a favor de la gestación subrogada, e imagino que en Italia sucederá algo parecido, es decir, que la oposición, por desgracia, es transversal a muchas fuerzas políticas y que ni siquiera, quizá, no lo sé, no conozco la política italiana, pero el discurso más duro a lo mejor ni siquiera lo tiene Meloni, sino partes de la extrema izquierda, que es lo que sucede en España, que el discurso más duro contra la gestación subrogada ni siquiera es el de Vox, sino el de Podemos. Correcto. De hecho, es verdad, parte de la extrema izquierda italiana es la que más está en contra de este tipo de medidas. Y dentro de la centro-derecha italiana hay de todo. Es muy fluida la situación también en Italia, muy parecida. A veces con España pasan cosas curiosas, que en algunos asuntos se da la vuelta y la izquierda de aquí dice lo que dice la derecha de allí, o al revés. Ahora no quiero entrar demasiado en detalle, pero es curioso. Lo que, mira, que sí que me gustaría decir en cuanto, digamos, a un clima cultural más general, por lo menos yo siguiendo los dos países, viviendo aquí en España, pero también yendo muy a menudo a Italia, claramente manteniendo todos los contactos, te puedo decir que la cultura italiana me parece menos ideologizada, por regla general. Hay más entiéndeme, más libertad, digamos, de expresar opiniones extremas, pero tampoco quiero decir extremas, no fascistas, no, pero sí, por ejemplo... sí, que hay menos cultura de la cancelación, ¿no? Digamos que hay... Muy bien. que hay una menor avalancha social crítica contra el que expresa opiniones no alineadas con el buen pensar mayoritario. Muy bien, perfecto. Es así. Por ejemplo, te hago un ejemplo. En Italia hay una transmisión radiofónica que es muy popular, que yo creo que aquí en España no sería posible. Sería no por la ley, que bueno, que ya veremos, sino por rechazo social muy fuerte. Italia es un país más, digamos, de alguna forma que menos ideológico, más cínico también, de alguna forma. Pero de la misma manera, aún sin pasar al ámbito económico, ¿no? De la misma manera que hay partes del discurso de Meloni en zonal o institucional que sí me parecen frontalmente antiliberales. Ayer mismo conocimos su propuesta, que ya es paradójico, o aparentemente paradójico que sea así, de renovar el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en Italia
a través de un sorteo entre todos los jueces que integran la carrera judicial, de tal manera que no sean los políticos italianos los que, como sucede en España, seleccionen a los jueces, sino que sea el azar, es decir, la forma más insesgada de selección, que sea el azar el que escoja al órgano de gobierno de los jueces, eliminando, por tanto, o separando, por tanto, esa potestad por entero de la clase política. Esto en España ha sido defendido casualmente por dos partidos de izquierda, uno es Izquierda Española, que se acaba de constituir hace poco, y el otro fue, ahora creo que ya no lo defienden, pero en su momento sí lo hicieron, Más País, el partido de Íñigo Errejón, y creo que es una propuesta bastante sensata y que mejora la calidad institucional porque dota de autonomía al tercer poder, al Poder Judicial, frente al Ejecutivo y al Legislativo, que es lo que necesitamos en un Estado donde de verdad impere la separación de poderes. Entonces, es paradójico, digo, o aparentemente paradójico, que en España los demócratas, me da igual, PSOE o PP, porque los dos se oponen o se opondrían a la propuesta de Meloni, que los demócratas estén obsesionados con controlar a los jueces, con escoger a los jueces, con penetrar, invadir desde el poder legislativo y ejecutivo al judicial, y en Italia los fascistas, entre comillas, sean los que estén avanzando poco a poco o hayan dado aquí un paso importante, veremos otros, ¿no? Pero en este caso un paso importante hacia una cierta regeneración institucional y una mayor separación de poderes. Correcto. Mira, en Italia digamos que en cuanto al sistema judicial es bastante un unicum en el panorama internacional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en Italia fiscales y jueces no se diferencian. Y un juez puede pasar a fiscal y luego volver a pasar a juez. Y esto es algo que, digamos, desde los tiempos de Berlusconi, y diría incluso antes, siempre ha sido una batalla, también ahí bastante transversal, digamos, la derecha ha estado más a favor de una reforma que la izquierda, pero también una parte consistente de la izquierda reformista también ha estado a favor. Y es realmente muy curioso porque en cualquier otro país la función del fiscal, las carreras de fiscales y jueces son totalmente separadas. Y lo que ha hecho el gobierno ahora ha sido un poco homologar lo que es el sistema judicial italiano a lo que es el panorama internacional. Y ellos han dicho, bueno, no es posible que la acusación y quien tiene que juzgar, digamos, tengan esta endogamia. ¿Por qué? Porque luego las medidas, por ejemplo, propuestas por los fiscales, de forma bastante automática siempre eran aceptadas por los jueces. Claramente piensa que en Italia nosotros hemos tenido este fenómeno que Silvio Berlusconi, fenómeno político, quiero decir, digamos, algo que ha trascendido todas las fronteras. Y desde allí, y claramente con la herencia de un choque entre una justicia politizada, según claramente la tesis de Berlusconi y luego de sus herederos, y la política, se ha querido, digamos, intentar extender lo más posible. Italia que tenía este sistema porque después de, digamos, bajo el fascismo, claramente la función del fiscal era muy controlada por el poder político, claramente. Luego se decidió cambiar por completo y poner una independencia total de tanto fiscales como jueces. Y lo que tú decías, de hecho, es muy cierto, y a lo que yo hacía referencia antes, es muy gracioso que aquí, digamos, es totalmente al opuesto. En España, la izquierda quiere, digamos, y en Italia es exactamente, digamos, un poquito al revés. Pero sí ha sido esta reforma que, luego, pasando un poquito, digamos, hablando de justicia, los problemas económicos de Italia, es verdad que es una reforma que muchos juzgan necesaria y sobre todo saludable en cuanto, digamos, a la higiene democrática, digamos, de Italia. Es una reforma que pero no toca lo que es un enorme problema que tiene Italia, que son los tiempos extremadamente dilatados de la justicia civil. Es una de las razones por las cuales, digamos, es muy complicado emprender en Italia. Es muy difícil cobrar deudas, es muy difícil montar una empresa. Nosotros siempre, digamos, aparecemos en las clasificaciones internacionales bastante bajos.
Y claramente esto es un problema que ellos sí tienen en programa de solucionar o igualmente de dar algún tipo de salida, pero no es algo que ahora mismo con esta reforma se haya ido a tocar. Uh-huh. Entremos entonces ahora en el capítulo económico, ¿no? Porque traías a colación a Bloomberg definiendo a Meloni como capitalista pragmática. Tú mismo has dicho que en el aspecto económico tiene algunos tintes liberales. Y claro, me gustaría saber por qué decís eso, ¿no? O sea, yo de entrada no diría, ni mucho menos claro, que Meloni es anticapitalista, pero tampoco pensaría que es especialmente procapitalista o al menos no procapitalista liberal. Entonces, de hecho, diría que lo más probable es que no tenga una ideología muy marcada en el ámbito económico, que a ella le han venido preocupando otros asuntos, pues identitarios, de valores, de moralidad conservadora, de arquitectura institucional, pero que en lo económico como que no tenía un perfil muy definido. Quizá por eso ese pragmatismo del que hablaba Bloomberg le haya llevado a tomar medidas compatibles con un mayor libre mercado, no lo sé, pero justamente es por eso por lo que te pregunto. ¿Qué ha hecho Meloni para que la califiques así? Mira, poco. O sea, efectivamente... Entonces efectivamente... es un calificativo un poco generoso, ¿no? Poquito, digamos. Pero lo poco que ha hecho sí ha ido, digamos, en esa dirección. ¿Por qué? Por ejemplo, Meloni ha reducido los tramos impositivos de 4 a 3 en el IRPF. Digamos, reduciendo la carga fiscal sobre las rentas más bajas. ¿Es poco? Sí, ha sido una reducción mínima, te hablo del 25 al 23, pero ha sido alguito. ¿Pero ha recortado el gasto o lo ha financiado vía mayor deuda, que no es que Italia tenga poca, ¿no? No, correcto. Lo que le ha pasado a Meloni es que le ha explotado la bomba. Porque digamos que el gobierno en 2020 en Italia se aprobó lo que se llama superbonus, o sea, unos incentivos fiscales digamos, al sector de la construcción muy generosos, de hecho 110% de deducción de los gastos en nuevas construcciones del IRPF, o sea, el Estado no solo no te pide impuestos, sino que además de alguna forma te ayuda un poquito a pagar las obras. Esto que tú imagínate, Juan Ramón, que al principio, digamos, nuestra autoridad fiscal, por decirlo de alguna forma, que no es la misma que en España, pero es algo como más institucional, preveía unos 300-400 millones de euros al mes, 300-400 millones. Hemos llegado a la factura total hasta la fecha de todas esas medidas, son 210.000 millones de euros. Le ha explotado el déficit. En Italia trabajábamos con unas proyecciones de déficit del 5, alrededor del 5, y de repente se ha descubierto que el déficit del 2023 al final ha acabado siendo del 7,4, o sea, un desfase enorme. Es verdad que luego en Italia de eso no se ha hablado mucho. Por ejemplo, en Francia, cuando Macron no consiguió dar, ¿no?, en el clavo con el déficit, hubo muchísima discusión y mucha crítica, también posiblemente porque él sí que se había comprometido a un cierto nivel de déficit. En Italia, digamos que ha sido, como nosotros estamos bastante acostumbrados a la prodigalidad fiscal, no ha habido mucho. También porque en Italia, en realidad, la izquierda claramente no es muy austera fiscalmente, y tampoco la derecha históricamente. No hemos sido, claramente, no tendríamos una deuda de casi 140% del PIB si hubiéramos sido austeros en algún momento en los últimos 50 años. Así que digamos que los primeros presupuestos que aprobó Meloni el año pasado, el gobierno, fueron muy bien recibidos. ¿Por qué? Porque digamos, los analistas, los mercados esperaban un presupuesto muy expansivo, y Meloni sorprendió porque efectivamente hizo pequeños retoques muy marginales, muy graduales, lo que te he dicho en cuanto a los tramos impositivos. Bajó un poquito el impuesto sobre sociedades, un poquito, hablamos siempre de 1 o 2.
sí hizo, digamos, algo un poco más consistente en cuanto, digamos, a impuestos sobre el trabajo, lo que en Italia llamamos cuña fiscal, que sería, ¿no? Digamos, sí, que serían las contribuciones pensiones y sí, eso. cotizaciones sociales, ¿no? Cotizaciones sociales, pues gracias. 4 puntos. 4 Ujú. puntos que no es poco. Acaban siendo unos 100 euros más en el bolsillo, siempre digamos de los que ganan hasta los 35.000 euros, que ha sido algo bastante sustancial. Pero dentro de todo fue un presupuesto austero, digamos, o de todas formas responsable, como se le vino a llamar. Claro, luego... Lo que pasa que, o sea, por conciliar el diseño presupuestario con la realidad del déficit, ¿no? O sea, el déficit público de Italia terminó en el 7,4% el 2023, que es una barbaridad, pero es por lo que dices, ¿no? Porque le estalló las bonificaciones fiscales que se aprobaron antes de este plan. Correcto, correcto, totalmente exclusivamente por esa razón, no por medidas adoptadas. Y de hecho, ahora el gobierno que está haciendo, está intentando, digamos, extender, digamos, el periodo de los incentivos, diciendo, bueno, no te voy a dar los incentivos solo todos concentrados en 5 años, sino en 10. Los diluye, los quiere diluir para que la deuda pública no se dispare todavía más. Porque ahí sí que, bueno, tenemos claramente un problemón con la deuda pública. Claro. Y sobre eso te quería preguntar, ¿no? Que en parte ya lo estás contestando, pero que por si puedes ampliar un poco la respuesta. Uno de los grandes retos de Italia, que acaba de superar la deuda pública de Italia sobre el PIB, acaba de superar la de Grecia, que se dice pronto. Uno de los grandes retos de Italia es reorientar, reconducir su situación financiero-fiscal, reduciendo su deuda pública sobre el PIB y cuadrando las cuentas. Porque además también hay que señalar que uno de los grandes problemas que tiene Italia para alcanzar el equilibrio presupuestario son sus gastos financieros, son los intereses que tiene que pagar sobre el enorme volumen de deuda emitido. Entonces, si eso no se soluciona, la propia deuda genera déficit que genera más deuda, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué plan tiene, si es que tiene alguno, Meloni, para hacer frente a uno de los retos más importantes a los que ya se enfrenta Italia y se viene enfrentando Italia durante las últimas décadas y se va a seguir enfrentando, mucho me temo, durante las próximas? Bueno, digamos que en realidad, digamos, decirlo de una forma muy, muy bruta, no hay plan para eso. No hay plan. No hay, porque como tú has dicho, imagínate que ahora, digamos, los gastos financieros, bueno, están en el 3,9, 4% del... y además no tenemos ni superávit primario, estamos en déficit. Y eso sería lo mínimo, ¿no? Digamos, para empezar un poquito a reducir. Y no hay plan, porque en Italia, digamos, la reducción del gasto público es realmente muy complicado también por el tipo de sistema electoral que tenemos. Es proporcional, no hay umbrales, los gobiernos de turno siempre tienen que contar con una amalgama de partidos y claramente esto hace que sea muy complicado recortar el gasto, porque claramente cuando recortas el gasto vas a incidir en grupos específicos que siempre tienen a alguien, el gobierno o en la mayoría parlamentaria, que te lo bloquea sustancialmente. Y de hecho no hay grandes... ahora, por ejemplo, bueno, pero que no tiene que ver con recortar el gasto, pero sí que, digamos, lo diferencia, por ejemplo, del gobierno aquí de España. Italia, el gobierno ha vendido parte, digamos, de las acciones que tenía en una empresa energética de la Eni de Italia, pero siempre manteniendo el control. Eso también hay que decirlo. O sea, por esto es bueno, lo vendo, hago un poco de caja, pero bueno, siempre empresa estratégica la controlo yo. O sea, digamos que son cosas graduales, como hemos dicho, graduales, pero también se queda la idea de fondo de una presencia del Estado que protege, que decide. Eso, a ver, en Italia nunca hemos tenido realmente una derecha liberal consistente, como por ejemplo, no sé, los liberales tedescos, alemanes, no hemos tenido, eso no lo tenemos porque
obviamente también por configuración histórica, y te digo, el gasto público ha sido utilizado ya a partir de los años 70 de forma descontrolada. Se decía porque teníamos un problema de terrorismo y bueno, se quería de alguna forma apaciguar la población. El Partido Comunista llegó a más del 30% de los votos. Hay teorías, o sea, pero el hecho es que empezamos a gastar como si no hubiera un mañana. Has dicho que recortar el gasto en Italia es muy complicado. Bueno, yo creo que es complicado en casi cualquier parte del mundo por los motivos que tú has dicho, ¿no? Porque o sea, el Estado ha conseguido que tanta gente dependa de su gasto público que hemos caído en un equilibrio subóptimo, del que es muy complicado salir, pero en el que sería mejor no estar. Pero la transición, desde luego, es muy complicada. Ahora bien, hay otro tipo de medidas económicas liberales que, si bien también son costosas, que se lo digan a Javier Milei, que está intentando sacarlo adelante contra viento y marea, pero que quizás son algo menos costosas que recortar el gasto público. Y me refiero a las reformas estructurales, la apertura de la economía. Y este también es uno de los grandes problemas que tiene la economía italiana, que lleva básicamente 30 años estancada en términos de renta per cápita real, ¿no? No ha habido un incremento sostenido de la productividad debido al enorme encorsetamiento del regulatorio de los mercados. En esto, ¿plantea algo Meloni? ¿Ha hecho algo? ¿Va a hacer algo? Siento tener que contestarte que no, porque digamos que el sector servicios en Italia, digamos, tiene muchas barreras a la entrada. Y también hay las constituencies que apoyan a este gobierno. Ahora te hago un ejemplo. Bueno, nosotros ahora tenemos mucho problema con los balnearios, porque Italia tiene muchos balnearios. A diferencia de España, digamos, toda la costa italiana, la mayoría son gestionada por privados que te dan un servicio, que la sombría es, por ejemplo, esa es una constituency que para la gente es bastante poderosa y que sí que condiciona. De hecho, por ejemplo, ahora la Unión Europea nos está diciendo, oye, Italia, tienes que liberalizar, y el gobierno se está oponiendo. Discurso muy parecido con los taxis, lo mismo. Es una constituency histórica, de algún partido de la derecha, centro-derecha. Habría que liberalizarlos. Tenemos un número de taxis en ciudades como Roma, Milán, que es realmente increíblemente bajo, incluso comparado con España, que tampoco tiene, niveles, por ejemplo, de París. Y no se consigue ni siquiera aumentar el número de licencias de forma pequeña. No hay realmente un plan de reformas estructurales. Hay, unas cuantas reformas que son mucho más estéticas, que nos obliga a hacer la Unión Europea para recibir los fondos, y eso sí que lo estamos haciendo, pero son cosas realmente, o sea, que no son... Sí, cosméticas, como en España. Cosméticas, totalmente cosméticas, correcto, para darle el tic y para recibir los fondos. Fondos que además en Italia, hay muchísimo, quizá incluso más que en España, hay mucha, confianza en que los fondos europeos del Next Generation EU nos van a dar un empujón que ni en Singapur en los años de hoy. Esta es un poco la idea. Claramente tenemos luego problemas enormes para, después de recibirlos, de gastar estos fondos. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por mucha burocracia, muchos niveles de burocracia, y lo que se acaba gastando es muy poco. De hecho, nosotros hemos recibido casi la mitad de los fondos y hemos gastado un 22-23% de los fondos, para darte un poquito una idea. Y además, el mismo discurso que se puede aplicar también a los bonus para el sector de la construcción. Sí, das un impulso a la economía de corto plazo, pero si luego no mejora la oferta, tienes un boom Transitorio, sí, claro. Transitorio. Y de hecho, porque Italia, de hecho, hasta se ha llegado a hablar, casi de un nuevo milagro italiano, porque nosotros hemos recuperado los niveles pre-pandemia antes que todos los demás países grandes de Italia. Pero claro, hemos tenido 210
1.000 millones Claro, claro. de incentivos al sector de la construcción. Claro. Es un poco Está como todo España, allí. ¿no? Que ahora sacamos pecho de que lo estamos haciendo mejor que Francia y Alemania, lo cual es cierto, pero bueno, si miramos la renta per cápita real de España a finales de 2023 es la misma que antes de la pandemia y en Italia es un 5% superior. Por tanto, sí, claro, Italia, entiendo que si aquí estamos sacando pecho por quedarnos planos, pues Italia todavía saque más pecho por haber aumentado en un 5% su nivel de renta per cápita real prepandemia, pero claro, tanto España como Italia es que han recibido miles de millones de euros de Francia y Alemania, que son los que están peor, ¿no? Correcto, correcto. Y nos hemos hinchado a deuda también. Claro. Así que, digamos, sí. Y además, en el caso de, bueno, de los fondos europeos, allí también hay que ver, porque se logrará esto de la digitalización. Es que también hablando de esto, también hubo una discusión en Italia que estos fondos, ¿cómo digamos, los vamos a emplear? Y había alguien que yo creo con mucho sentido económico dijo, bueno, vamos a ponerlo en deducciones fiscales. O sea, el Estado no tendrá que ir ahí a mirar, bueno, ¿en qué voy a invertir? 1.000 estudios de viabilidad, de coste-beneficio, que no llegan casi nunca a nada. Damos incentivos a las empresas para que inviertan, habrá digamos, un grande impulso, pero realmente para aumentar, para robustecer el capital, la estructura de capital del país, y luego con eso sí que podemos crecer más a nivel también potencial y en perspectiva, no solo en el cortísimo plazo. Pero claramente eso no sé, bueno, luego nos ató, porque tampoco la Unión Europea nos lo hubiera permitido. Así que no. Y el problema de la deuda en Italia claramente es muy importante, porque como tú has dicho, hemos adelantado a Grecia y no es moco de pavo. Realmente Italia es la tercera economía de la área euro. Es verdad que, bueno, el BCE sí que ha dicho que seguirá, digamos, permitiéndonos acceder a las herramientas que tiene, ¿no? Para, digamos, apaciguar un poquito los mercados, siempre y cuando digamos, nosotros seamos responsables con los objetivos de medio plazo que nos impone la Comisión Europea. Sí, claramente tenemos el BCE detrás y creo que eso está bastante claro que lo tenemos porque Italia ahora mismo sin un banco central tan poderoso y con tanta potencia de fuego se estaría en otras condiciones, no tendríamos un spread con Alemania de 140, claramente. Y de hecho, no sé si te acuerdas un poquito del caso, porque en Italia, después de España, después de que el gobierno de Sánchez decidiera introducir el impuesto sobre los bancos, Italia tuvo, digamos, la brillante idea de proponer algo parecido. Sí. Los mercados nos bancarios, mataron. Sí, totalmente. Los mercados. Bueno, probablemente los propios bancos italianos que están grabados con ese impuesto sobre sus activos dejaron de comprar deuda pública italiana porque se les grabaría esa compra con el impuesto, ¿no? Correcto. Sí, no, fue un disparate, pero justamente por eso, ¿no? Y ya para ir terminando, porque llevamos ya una hora, pero no quiero dejar de terminar conversación con una reflexión sobre los paralelismos de Meloni con otras fuerzas de derechas europeas. Precisamente por esto me llama la atención que hayas llegado a calificar a Meloni como filoliberal en algunos aspectos económicos, porque al final, bueno, sí ha bajado un poquito algún impuesto testimonialmente, pero en un momento de alto déficit público, no tiene un plan para reducir el endeudamiento del país, tampoco está liberalizando en absoluto la economía, cuando Italia es uno de los países europeos que más necesita, junto con Francia y España, de estas medidas. Entonces, tu calificativo de capitalista pragmático de Bloomberg o, bueno, tibiamente liberal en algunos aspectos, ¿se debe más a que Meloni no es frontalmente antiliberal en lo económico como pueda serlo Le Pen o a que realmente tiene un programa que los liberales nos pueda gustar? No, digamos la primera opción, que no es... Claro, en ese sentido, ¿cómo compararías a Meloni con Le Pen, con Orbán, con Vox en España? Sí. Es decir, ¿a quién se parece más? ¿En qué se diferencia? A ver, con Le Pen, por ejemplo, la diferencia en los asuntos más, digamos, sociales o éticos,
por ejemplo, como tú has recordado en muchos videos, Le Pen está, bueno, ha votado de hecho a favor del aborto en la Constitución, Meloni en esto no. Es probablemente la Le Pen, quitando este asunto porque esto es difícilmente etiquetable, es más estatista que Meloni, es más estatista, y también porque probablemente, digamos, la tradición de la grandeur del Estado francés es bastante más importante que italiana. Nosotros no tenemos una gran idea del Estado, pero queremos igualmente tener un Estado muy fuerte. Comparado con Orbán, es difícil compararlo porque claramente hablamos de situaciones económicas que son realmente muy diferentes. Los impuestos, el tax rate en Hungría es extremadamente más bajo que el italiano. Nosotros tenemos realmente estos vínculos de finanzas públicas que actúan como una hipoteca. Allí, o como tú has dicho justamente, se recorta el gasto de forma robusta a la Milei, o no tienes margen para mucho. Por esto yo sí que, digamos, soy quizás un poco más comprensivo, entendiendo con esto que Meloni se encuentra en una situación que es realmente endiablada, porque una deuda pública tan grande, cuando además las normas europeas, las reglas europeas, el nuevo pacto europeo, y no solo, en realidad también antes los mercados, justamente te piden que reduzca la deuda pública. No hay mucho, desafortunadamente no hay mucho margen de maniobra. En cuanto a, digamos, Orbán, claramente Orbán navega en aguas mucho más favorables para la economía. Italia tiene un crecimiento potencial que a duras penas llega al 0,8, 0,9, 1, un año bueno. Ese es el crecimiento potencial de Italia. Es muy complicado. Y por eso digo, sí, es verdad que todos los países tienen dificultad a la hora de recortar el gasto, es verdad. Pero, por ejemplo, un país como el Reino Unido, con ese sistema institucional mayoritario, first past the post, puede hacerlo quizás con más vigor, energía. Claramente no siempre habrá una Thatcher que lo haga, digamos, pero sí, tiene más herramientas institucionales para hacerlo. Italia, no. Italia realmente... No es para justificar a nadie, no, porque claramente, digamos, sí, idealmente se pueden hacer cosas, pero desafortunadamente la aritmética política y social y de apoyo de la opinión pública y de los intereses es ese. Y se pueden hacer las cosas solo de forma muy gradual, desafortunadamente. Se pueden, digamos, la razón práctica... que no la teórica, no la pura, la razón pura, te impone un sendero muy estrecho. Tan estrecho que normalmente no hacen nada, ¿no? Pero... Correcto. Pues muchas gracias, Máximo, por acompañarnos en esta hora de conversación sobre lo que han sido los últimos, los 18 previos meses de gobierno, más o menos, de Giorgia Meloni en Italia, por contextualizar a Meloni dentro del espectro político italiano y el espectro ideológico italiano y también europeo, y por tanto por arrojar algo de luz sobre lo que desde España sabemos o no sabemos de lo que está sucediendo en Italia y de cómo eso puede terminar afectando al resto de Europa a partir de las próximas elecciones europeas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Juan Ramón. Hasta pronto. Ha sido un placer. Y nada, a todos los demás, muchas gracias también por estar con nosotros durante esta hora de conversación. Recordad que este ha sido un directo apadrinado por la Universidad Francisco Marroquín y que ahora mismo la Universidad Francisco Marroquín tiene abierto su proceso de inscripción de 2 másters junto con la Universidad de Tulane, 2 másters conjuntos. Uno es un máster en management y el otro es un máster en finanzas. Si creéis que os pueden interesar estos programas de posgrado en la Universidad Francisco Marroquín de la mano de la Universidad de Tulane, pinchad en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado y obtened más información sobre ellos. Como digo, muchas gracias por acompañarnos y ya os adelanto que antes de que termine la semana tendremos otro directo en este canal. Tendréis más noticias próximamente. Nos vemos.